Entonces de alguna forma la postura, digamos, de estos teóricos, pues, es que el diseño audiovisual, pues, no es algo nuevo, es algo, digamos, que incluso nace con el mismo lenguaje, ¿sí? Entonces, bueno, existe, digamos, esa acepción del término diseño cuando se maneja el término, digamos, en dupla, pues, diseño audiovisual. La otra acepción, digamos, tiene que ver ya más con una propuesta estética realmente, principalmente, una propuesta también metodológica, pero digamos que la que más predomina con relación a la otra acepción del término diseño audiovisual es una propuesta estética, que es un planteamiento que hacen dos profesores catalanes en un libro cuyo título es ese, es el diseño audiovisual. Y ellos, digamos que en este texto lo que hacen es dejar muy en claro que la acepción que están manejando es la noción de que el diseño audiovisual es como una especie de diseño gráfico en movimiento, y que está determinado principalmente, su carácter de diseño audiovisual está determinado principalmente por el tipo de elementos gráficos que intervienen en su configuración formal, es decir, la tipografía, es decir, elementos, digamos, pictográficos traídos del campo de la señalética, por ejemplo, de la gráfica del entorno, ¿sí? Que son, de alguna forma se consolidan como discursos muy reconocibles del campo del diseño gráfico, ¿sí? Entonces, lo que ellos plantean básicamente es que es diseño gráfico en la medida en que tienen, digamos, en que sus características estéticas son las del diseño gráfico, es decir, tienen a su disposición un gran catálogo en términos de iconicidad de la imagen, que va desde la tipografía hasta la imagen real, pues, ¿sí? Y en ese intermedio, digamos, hay, digamos, muchos, digamos, bueno, hay un espectro muy grande, digamos, de otros tipos de imagen, otros grados de iconicidad. Y por otro lado, se me fue la paloma. Retomo. Bueno, el caso es que ellos proponen que la principal característica, pues, tiene que ver con la estética. Pero, claro, de todas maneras, ellos lo que hacen es conjugar las dos acepciones en un solo término, ¿sí? Que pues sería el término diseño audiovisual. Por ejemplo, los estadounidenses se refieren a esa misma práctica o esa misma forma de comunicación con otro término. Los estadounidenses lo llaman los motion graphics. Desde ese punto de vista son un poco, digamos, como más prácticos, no se complican tanto la vida con términos rebuscados, ¿sí? Motion graphics traduce, pues, gráficos en movimiento, punto, ¿sí? Bueno, pues para referirse un poquito como a la historia del diseño audiovisual según el planteamiento de los catalanes, o utilizando otro término, la historia, digamos, de los motion graphics, pues nos referimos a que su historia, digamos, desde los inicios, como una especie de lo que he llamado, digamos, como una prehistoria, que parte, digamos, desde un planteamiento que nace desde el inicio del lenguaje audiovisual como tal, pero también desde los inicios o desde los experimentos que hacían los expresionistas abstractos a principios del siglo XX, sobre todo, pues, los alemanes, que muchos de ellos, digamos, lo que hicieron fue meterse con el cuento de la imagen en movimiento, y se caracterizaba en ese momento en términos materiales la intervención por el hecho de dibujar sobre la película, es decir, por limitaciones técnicas, por la tecnología del momento, pues, digamos, que los llevaba, digamos, a experimentar con la imagen cuadro a cuadro, la construcción cuadro a cuadro de la imagen en movimiento, según, pues, el fenómeno de la persistencia retiniana.
pero dibujando sobre la película, rasgándola con diferentes materiales, pues interviniendo, digamos, su superficie material. Y esto genera, digamos, como una serie de vibraciones y de características estéticas que de alguna forma uno nota, digamos, en ciertas piezas de finales del siglo XX, pues, en piezas, digamos, de motion graphics, ¿sí? La tipografía en vibración, por ejemplo, la textura en movimiento, todo este tipo de cosas, los cambios de color. Digamos que este tipo, digamos, como de códigos, si se pueden llamar así, son códigos que surgen de la experimentación inicial que hacían, digamos, estos pioneros, pues. Pero digamos que hasta ese momento nosotros podríamos hablar nuevamente que allí hay diseño en la medida en que hay una construcción estética, ¿sí? Y seguramente hay una planeación en términos de la producción de la obra artística, ¿sí? Y en ese sentido el término diseño es completamente válido. Pero yo lo he llamado la prehistoria porque de alguna forma no, en esta época no, digamos que de forma masiva y de forma legitimada, socialmente no existen piezas de diseño gráfico en el medio audiovisual. Digamos que estas piezas se ven después de los 50, en la década de los 50, cuando comienzan los créditos de las películas a ser diseñados de una forma, digamos, persuasiva. Entonces, digamos que el pionero allí, el pionero, digamos, indiscutible digamos, de esta nueva forma de comunicación en la práctica es un diseñador estadounidense que se llama Saul Bass, que a principios de los 50 comienza, o a mediados de los 50 comienza a trabajar, a insertarse, digamos, como en el medio, en el campo cinematográfico, pues. Y digamos que la forma de intervención inicialmente era por medio de piezas estáticas, de lo que Roman Gubern llama como imagen estática, ¿ves? O sea, los carteles, los catálogos, los books que promocionan las películas para conseguir recursos y hacer la producción y todo este cuento. Pero desde allí da un salto a la pantalla y comienza, digamos, a hacer propuestas ya de secuencias de títulos. Entonces allí comienzan a nacer definiciones como que el diseño de títulos son la película antes de la película, por ejemplo, o el concepto, por ejemplo, de micromovie o mini-movie también puede, digamos, como comenzarse a manejar, digamos, en esta época, porque de alguna forma, en términos de producción, en términos, digamos, de construcción de sentido, es una pieza que puede tener cierta autonomía, ¿sí? Y uno, digamos, incluso hoy en día uno ve las introducciones de las películas y son casi que cortometrajes, digamos, solucionados con tipografía, solucionados con ilustración, con diferentes medios de representación visual, que se convierten casi que en piezas, digamos, como autónomas, pues, en términos estéticos y en términos de su significado. Bueno, ahí hay otros personajes, Maurice Binder, que es el encargado, digamos, del icono fuerte del 007, el símbolo y las secuencias creo que las primeras 3 o 2 capítulos del 007, él se encargó, digamos, de diseñar los títulos, y él de alguna forma posicionó, por ejemplo, esa secuencia inicial en donde el 007 sale, digamos, la subjetiva es el tambor de una pistola, y el hombre sale y dispara, y entonces cae la sangre, y después aparecen las siluetas de las mujeres semidesnudas y todo este cuento, pues.